6 empleadas trataron de hacer sonreír a los trillizos, hasta que la sencilla mucama, 6 niñeras especializadas, cada una con títulos universitarios en pedagogía infantil y psicología, habían renunciado en menos de 8 meses. Todas llegaban a la residencia de los Castellanos con credenciales impresionantes y salarios generosos, pero ninguna lograba arrancar siquiera una sonrisa de los labios de Mateo, Santiago y Emiliano, trillizos de apenas 4 años que parecían haberse convertido en pequeñas estatuas de melancolía. El millonario Rodrigo Castellanos observaba con desesperación creciente cómo sus 3 hijos se marchitaban día tras día en aquella mansión de Polanco, Ciudad de México, rodeados de todos los juguetes imaginables, pero completamente vacíos por dentro. Hasta que una mañana de septiembre, cuando ya había perdido toda esperanza, una mucama de rostro sencillo y manos curtidas por el trabajo llegó recomendada por la cocinera, y sin proponérselo, sin técnicas sofisticadas ni diplomas colgados en la pared, hizo lo que ninguna profesional había logrado: devolver la luz a los ojos de aquellos niños que habían olvidado cómo sonreír. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La tragedia que convirtió a los trillizos castellanos en sombras de sí mismos ocurrió exactamente 1 año y 4 meses antes, en una tarde lluviosa de mayo, que ningún miembro de la familia podría olvidar jamás. Valeria Castellanos, esposa de Rodrigo y madre devota de los trillizos, salió aquella tarde a recoger un pastel especial que había encargado para celebrar que los niños finalmente habían dejado los pañales. Era una madre joven, de apenas 32 años, llena de vida y con esa energía contagiosa que iluminaba cada rincón de la casa. Los trillizos la adoraban con esa intensidad única con la que los niños pequeños aman a sus madres, ese amor puro y total que no conoce condiciones ni límites. Rodrigo aún recordaba con claridad dolorosa cada detalle de aquella tarde maldita. Valeria se había despedido de él con un beso rápido, diciéndole que regresaría en 1 hora. Los trillizos estaban jugando en la sala con sus carritos de colores, y ella se agachó para besar a cada uno en la frente, prometiéndoles que traería un pastel enorme con sus personajes favoritos. Mateo le pidió que no tardara. Santiago le dijo que la quería hasta la luna. Emiliano, el más pequeño por 3 minutos, se aferró a su pierna sin querer soltarla, y Valeria tuvo que prometerle que regresaría antes de que terminara su programa de televisión favorito. Pero Valeria nunca regresó. El accidente ocurrió en Periférico, a solo 20 minutos de la casa. Un camión de carga perdió el control en la lluvia y embistió el auto de Valeria de lado, justo en la puerta del conductor. La muerte fue instantánea, le dijeron los médicos a Rodrigo, tratando de ofrecer algún tipo de consuelo. Ella no sufrió, le aseguraron. Pero Rodrigo sabía que el sufrimiento verdadero apenas comenzaba, y no era el suyo, sino el de 3 niños de apenas 3 años que acababan de perder a la persona más importante de sus vidas. Los primeros meses fueron una nebulosa de dolor insoportable. Rodrigo, completamente destrozado, apenas podía funcionar. Su empresa constructora, una de las más importantes del país, se mantenía a flote gracias a sus socios y gerentes, porque él era incapaz de tomar decisiones coherentes. Pasaba las noches despierto, llorando en silencio en la habitación que había compartido con Valeria, rodeado de su perfume que aún impregnaba las almohadas y de fotografías que le partían el alma. Pero lo que verdaderamente le rompía el corazón era ver a sus hijos. Los trillizos dejaron de hablar casi por completo.
No lloraban, no se quejaban, no pedían nada. Simplemente existían, moviéndose por la casa como pequeños fantasmas silenciosos. Comían cuando se les ponía comida enfrente, dormían cuando se les llevaba a la cama. Pero toda la chispa, toda la alegría, toda la personalidad vibrante que cada uno había comenzado a desarrollar, se había apagado completamente. Mateo, quien siempre había sido el más parlanchín y curioso, dejó de hacer preguntas. Santiago, el aventurero que trepaba todo lo que encontraba, ahora se quedaba sentado en el mismo lugar durante horas. Emiliano, el más cariñoso y apegado, ya no buscaba abrazos ni consuelo. Los tres se habían convertido en versiones apagadas de sí mismos, y ningún psicólogo infantil, ningún terapeuta especializado, ninguna niñera experimentada lograba penetrar el muro de tristeza que habían construido alrededor de sus corazones. Rodrigo gastó fortunas intentando ayudar a sus hijos. Contrató a la doctora Patricia Ruiz, una psicóloga infantil reconocida internacionalmente que había escrito 3 libros sobre trauma en la primera infancia. Ella venía 3 veces por semana, con juguetes especializados y técnicas de última generación. Pero después de 6 meses, tuvo que admitir su derrota. Don Rodrigo le dijo con honestidad profesional que él apreciaba pero que le dolía terriblemente. Estos niños están en un estado de depresión infantil tan profundo que va más allá de mi capacidad de intervención. Necesitan algo que yo no puedo darles. Necesitan sentir que es seguro volver a amar, volver a confiar, volver a ser niños. Intentó con terapeutas de Estados Unidos, psiquiatras infantiles de España, especialistas en duelo de Argentina. Todos llegaban con métodos diferentes, con aproximaciones innovadoras, con credenciales impresionantes, pero todos terminaban marchándose con la misma expresión de frustración y preocupación. Los trillizos simplemente no respondían. No eran hostiles ni problemáticos, simplemente estaban ausentes. Las niñeras fueron otro desfile interminable de fracasos bien intencionados. La primera fue Mariana, una mujer de 40 años con 15 años de experiencia cuidando niños de familias adineradas. Llegó llena de energía y planes, con actividades estructuradas y rutinas cuidadosamente diseñadas. Duró 3 meses antes de rendirse, admitiendo con lágrimas en los ojos que nunca había visto niños tan profundamente tristes y que no sabía cómo ayudarlos. Le siguió Carolina, más joven y enérgica, que intentó el enfoque de la disciplina positiva y las actividades físicas constantes. Organizaba juegos en el jardín, competencias de carreras, sesiones de pintura y manualidades. Los trillizos participaban mecánicamente, haciendo lo que se les pedía, pero sin demostrar el más mínimo interés o placer. Carolina renunció después de 2 meses, diciendo que era demasiado deprimente trabajar con niños que parecían haber olvidado cómo ser niños. Después vino Lucía, quien intentó el método Montessori adaptado para niños con trauma. Duró 3 meses. Luego Ana Sofía, especialista en arte terapia infantil, que resistió 2 meses y medio antes de confesar que se sentía completamente inadecuada para la tarea. Después Patricia, quien intentó el enfoque conductista, y finalmente Gabriela, que probó con musicoterapia. Todas llegaban con esperanza y se marchaban derrotadas, incapaces de penetrar la muralla de silencio y tristeza que rodeaba a los 3 pequeños. Rodrigo se sentía cada vez más desesperado y culpable. Pasaba todo el tiempo que podía con sus hijos, leyéndoles cuentos que no parecían escuchar, llevándolos a pasear a lugares que no parecían disfrutar, comprándoles juguetes que acumulaban polvo sin ser usados. Intentaba hablarles sobre su mamá, recordar los momentos felices,
pero los niños simplemente lo miraban con esos ojos enormes y vacíos que le partían el alma. La casa se había vuelto un lugar sombrío a pesar de su magnificencia. La mansión de 3 pisos en Polanco, con sus pisos de mármol importado, sus techos altos y sus ventanales que dejaban entrar la luz del sol, parecía un mausoleo elegante. Los empleados hablaban en susurros, moviéndose silenciosamente para no perturbar el ambiente de duelo perpetuo que se había instalado. Hasta el jardín que Valeria había llenado de flores coloridas y donde los trillizos solían jugar durante horas, ahora permanecía prácticamente abandonado, hermoso pero vacío, como todo lo demás en aquella casa. Don Rodrigo perdió peso, envejeció años en meses y desarrolló esa mirada de derrota permanente que tienen las personas que han luchado con todas sus fuerzas contra algo y han perdido. Sus socios en la constructora estaban preocupados no solo por la empresa, sino por él. Su madre, doña Beatriz, una mujer fuerte que había criado a Rodrigo sola después de quedar viuda joven, venía a visitarlos constantemente, pero ni siquiera ella, con todo su amor de abuela, lograba sacar una sonrisa de sus nietos. Fue doña Beatriz quien finalmente sugirió algo diferente. Una tarde, tomando café con su hijo en la terraza, mientras los trillizos jugaban mecánicamente con bloques bajo la supervisión de la última niñera, ella dijo suavemente: «Rodrigo, hijo, tal vez lo que estos niños necesitan no es otra profesional con títulos y métodos. Tal vez necesitan algo más simple, más genuino. Alguien que no esté tratando de curarlos, sino simplemente cuidarlos». Rodrigo la miró con cansancio. «Mamá, he intentado todo. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, niñeras especializadas. ¿Qué más puedo hacer?» Rosa, tu cocinera, me comentó que su sobrina acaba de regresar a Ciudad de México después de cuidar a su abuela enferma en Oaxaca durante 2 años. Es una muchacha joven, sin estudios universitarios, pero Rosa dice que tiene mano especial con los niños y con los enfermos. Dice que su abuela, que estaba deprimida y enferma, mejoró notablemente bajo su cuidado. Rodrigo suspiró. «Mamá, no sé si... ¿Qué tienes que perder, hijo? La muchacha necesita trabajo, tú necesitas ayuda con los niños, dale una oportunidad. Si no funciona, pues no funciona, pero al menos habrás intentado algo diferente». Y así fue como, una semana después, Lupita Ramírez cruzó por primera vez el portón de la mansión Castellanos, cargando una maleta pequeña con sus pertenencias y sin tener la menor idea de que estaba a punto de cambiar la vida de 3 niños que habían olvidado cómo sonreír. Lupita tenía 28 años, pero aparentaba menos, con ese rostro dulce y esas manos trabajadoras que caracterizan a las mujeres que han conocido el esfuerzo desde jóvenes. Era delgada, de estatura media, con el cabello negro siempre recogido en una trenza simple y ojos cafés enormes que reflejaban una bondad natural. No tenía educación universitaria. Apenas había terminado la preparatoria antes de tener que trabajar para ayudar a su familia numerosa en Oaxaca. Había trabajado como empleada doméstica desde los 18 años, limpiando casas, cuidando niños, cocinando, haciendo todo lo que fuera necesario para ganarse la vida honestamente. 2 años atrás, cuando su abuela materna, doña Josefina, cayó gravemente enferma con diabetes y depresión, Lupita no dudó en regresar a Oaxaca para cuidarla. Dejó su trabajo en Ciudad de México, dejó el pequeño cuarto que rentaba en Iztapalapa y regresó al pueblo para dedicarse completamente a su abuela. Fueron 2 años difíciles, viendo a la mujer que la había ayudado a criar deteriorarse física y emocionalmente, pero Lupita nunca se quejó. La cuidaba con dedicación infinita. Le hablaba con cariño constante, le cocinaba sus platillos favoritos, le cantaba las canciones que la abuela le había cantado a ella de niña, y milagrosamente doña Josefina mejoró.
No solo físicamente, controlando su diabetes con la dieta estricta que Lupita le preparaba, sino emocionalmente. La depresión que la había tenido postrada en cama comenzó a levantarse. Volvió a sonreír, volvió a interesarse por la vida, volvió a sentarse en su mecedora en el portal de la casa para saludar a los vecinos que pasaban. El médico del pueblo quedó asombrado con la transformación y le dijo a Lupita que ella había hecho más por su abuela que todos los medicamentos combinados. Cuando doña Josefina finalmente falleció, a los 87 años, fue en paz, rodeada del amor de su familia, después de 2 años buenos que nadie había esperado que tuviera. Lupita lloró su muerte, pero también sintió gratitud por haber podido darle esos últimos años de calidad, por haber visto a su abuela sonreír nuevamente, por haber estado a su lado hasta el final. Después del funeral, Lupita regresó a Ciudad de México sin muchos planes claros. Su tía Rosa, la cocinera de la familia Castellanos, le ofreció quedarse con ella mientras conseguía trabajo. Lupita aceptó agradecida, sin imaginar que su tía ya estaba planeando conseguirle un empleo en la misma casa donde trabajaba. Rosa llevaba 15 años trabajando para la familia Castellanos y los quería como si fueran suyos. Había visto a Rodrigo casarse con Valeria, había preparado comida para celebrar el nacimiento de los trillizos, había llorado la muerte de la señora Valeria como si fuera su propia hija. Y ahora veía con dolor cómo aquellos 3 niños hermosos se marchitaban día tras día y cómo don Rodrigo se consumía en la desesperación de no poder ayudarlos. Cuando doña Beatriz mencionó que tal vez necesitaban un enfoque diferente, Rosa no perdió tiempo en hablar de Lupita. Es mi sobrina, doña Beatriz, una muchacha buena y trabajadora. Cuidó a mi mamá durante 2 años cuando estaba muy enferma y deprimida, y logró que mejorara cuando todos pensábamos que ya no había nada que hacer. Tiene algo especial, doña, una forma de tratar a las personas que las hace sentir importantes, queridas. Doña Beatriz, desesperada por ver a sus nietos sonreír nuevamente, convenció a Rodrigo de darle una oportunidad a Lupita. Él, aunque escéptico después de tantos fracasos, accedió más por no contrariar a su madre que por tener esperanza real de que algo fuera a cambiar. Aquella mañana de septiembre, Rosa recibió a Lupita en la entrada de servicio de la mansión con un abrazo apretado. «Mija, te voy a ser honesta. Esta familia está pasando por un momento muy difícil. Los niños perdieron a su mamá hace más de 1 año y están muy tristes. No hablan casi, no juegan, no sonríen. Muchas niñeras han intentado ayudarlos y no han podido. Don Rodrigo está desesperado». Lupita asintió seriamente. «Tía, yo no soy psicóloga ni nada así. Solo sé cuidar a las personas con cariño. No sé si eso va a ser suficiente. A veces el cariño es lo único que se necesita, mija. Ven, te voy a mostrar la casa y después conocerás a los niños». La mansión era impresionante, más grande y lujosa que cualquier lugar donde Lupita había trabajado antes. Pisos de mármol que brillaban como espejos, escaleras con barandales de hierro forjado, sala con techos altísimos y candelabros de cristal, cocina enorme con electrodomésticos que Lupita ni siquiera sabía cómo funcionaban. Pero a pesar de toda la belleza y el lujo, había algo opresivo en el ambiente, un silencio pesado que se sentía casi físico. «Los niños están en su cuarto de juegos», explicó Rosa mientras subían al segundo piso. «Pasaron la mañana ahí con la niñera actual, pero ella renuncia mañana. No aguantó ni 3 semanas. Dijo que no podía soportar la tristeza». Cuando entraron al cuarto de juegos, Lupita vio la escena más desgarradora que había presenciado en mucho tiempo. El cuarto era enorme, pintado con murales coloridos de animales y nubes, lleno de juguetes de todo tipo.
carritos, peluches, bloques, rompecabezas, una casa de muñecas elaborada, una pista de carreras, estantes llenos de libros ilustrados. Era el paraíso de cualquier niño, pero los tres niños que estaban ahí parecían completamente ajenos a toda esa abundancia de diversión. Estaban sentados en el piso, cada uno en una esquina diferente del cuarto, mirando al vacío. Mateo tenía un carrito en la mano, pero no lo movía, simplemente lo sostenía. Santiago estaba sentado junto a la torre de bloques, pero no construía nada. Emiliano abrazaba un peluche grande, pero su expresión era de completa apatía. La niñera, una mujer de unos 30 años que se veía exhausta emocionalmente, se levantó cuando entraron. «Rosa, no puedo más. Estos niños son... Es demasiado triste. Voy a terminar mi turno hoy y mañana me voy. Ya hablé con don Rodrigo». Rosa asintió con comprensión y le presentó a Lupita. «Ella va a quedarse ayudándome con varias cosas de la casa y también va a estar con los niños». La niñera miró a Lupita con lástima. «Suerte, la vas a necesitar», y salió del cuarto apresuradamente, como si no pudiera esperar para alejarse de tanta tristeza concentrada. Lupita se quedó parada en la entrada del cuarto, observando a los tres niños. Eran idénticos, hermosos con su cabello castaño claro y sus ojos verdes, vestidos con ropa cara pero cómoda. Pero lo que más la impactó no fue su belleza, sino la profundidad de la tristeza en sus rostros pequeños. Eran demasiado jóvenes para cargar con tanto dolor. Rosa le tocó el hombro suavemente. «Te los dejo. Si necesitas algo, estaré en la cocina». Y se fue, dejando a Lupita sola con los trillizos. Lupita no intentó acercarse de inmediato. Se sentó en el piso, cerca de la puerta, y simplemente los observó durante varios minutos. Los niños la habían mirado brevemente cuando entró, con esa curiosidad pasajera que cualquier persona nueva inspira, pero rápidamente volvieron a su estado de ausencia. Después de un rato, Lupita comenzó a cantar. No una canción infantil animada o una melodía educativa, sino una canción de cuna oaxaqueña que su abuela le cantaba cuando era pequeña, una canción lenta y melancólica sobre la luna que cuida a los niños mientras duermen. Su voz era suave pero clara, llenando el cuarto con una calidez que había estado ausente. Algo cambió sutilmente en el ambiente. Mateo levantó la mirada. Santiago giró la cabeza hacia donde estaba Lupita. Emiliano apretó más fuerte su peluche, pero sus ojos, por primera vez, mostraron algo más que apatía. Mostraron atención. Lupita terminó la canción y se quedó en silencio nuevamente. No intentó hablar con los niños, no les hizo preguntas, no trató de entretenerlos. Simplemente comenzó a ordenar los juguetes que estaban desparramados por el cuarto, tarareando bajito mientras trabajaba. Fue Emiliano quien se movió primero. El más pequeño de los trillizos se levantó lentamente, todavía abrazando su peluche, y caminó hacia donde Lupita estaba organizando los carritos en su repisa. Se quedó parado a su lado, observándola. Lupita le sonrió suavemente. «Hola, corazón, ¿cómo te llamas?» El niño no respondió, pero tampoco se alejó. Simplemente siguió observándola con esos ojos verdes enormes. «Está bien si no quieres hablar». Lupita continuó con voz tranquila mientras seguía ordenando. «A veces las palabras son difíciles, ¿verdad? Cuando mi abuelita estaba muy enferma, ella tampoco hablaba mucho. Pero yo sabía que me escuchaba, igual que yo te escucho a ti, aunque no digas nada». Emiliano parpadeó y algo en su expresión se suavizó levemente. Extendió su peluche hacia Lupita, ofreciéndoselo. Lupita lo tomó con reverencia, como si fuera el objeto más valioso del mundo. «Es muy bonito. ¿Es tu favorito?» El niño asintió casi imperceptiblemente. «Tiene cara de ser un buen amigo». «¿Cómo se llama?»
Por supuesto, Emiliano no respondió verbalmente, pero su lenguaje corporal cambió. Se acercó más a Lupita, permitiéndole entrar en su espacio personal de una manera que no había hecho con ninguna de las niñeras anteriores. Mateo y Santiago también comenzaron a acercarse, curiosos por esta mujer nueva que no los estaba presionando para que hablaran o jugaran o actuaran felices. Lupita los recibió con la misma calma, presentándose con simplicidad y sinceridad. Yo me llamo Lupita. Vengo de Oaxaca, que está muy lejos de aquí. Vine a ayudar a mi tía Rosa en la cocina, pero también voy a pasar tiempo con ustedes, si les parece bien. Hizo una pausa. Su tía Rosa me contó que pasaron por algo muy triste. Perdieron a su mamita, ¿verdad? Los tres niños se tensaron visiblemente. Todas las niñeras anteriores evitaban mencionar a su madre, pensando que era mejor no remover el dolor. Pero Lupita tenía un instinto diferente. Mi abuelita también se fue al cielo hace poco, continuó suavemente. La cuidé durante mucho tiempo cuando estaba enferma. La extraño todos los días. Es muy triste cuando alguien que queremos se va, ¿verdad? Su voz se quebró genuinamente con emoción. A veces me dan ganas de llorar cuando pienso en ella. A ustedes también les pasa. Mateo, el más parlanchín antes de la tragedia, abrió la boca como si fuera a hablar, pero solo salió un pequeño sonido. Aún así, asintió con la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. «Está bien extrañarla», Lupita les dijo con ternura. «Está bien estar tristes. No tienen que fingir estar bien si no lo están. ¿Y saben qué? Puedo ver en sus caras que su mamá los amaba muchísimo. Se ve en sus ojos verdes bonitos, se ve en cómo se cuidan entre ustedes. Ella les dejó mucho amor, y ese amor nunca se va, aunque ella no esté aquí». Santiago, que había permanecido más distante, de repente se acercó y se recargó contra Lupita. No dijo nada, pero su pequeño cuerpo temblaba con emoción contenida. Lupita lo abrazó naturalmente y después extendió los brazos para incluir a Mateo y Emiliano. Los tres niños se acurrucaron contra ella y por primera vez en más de un año lloraron. No gritos ni sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que habían estado conteniendo durante demasiado tiempo. Un dolor que finalmente encontraba una salida segura. Rodrigo, que había llegado temprano de la oficina porque su madre insistió en que conociera a Lupita, se detuvo en seco cuando vio la escena desde la puerta del cuarto de juegos. Sus hijos estaban llorando en brazos de una extraña, pero había algo profundamente sanador en ese momento. No era el llanto de desesperación que él había escuchado en las primeras semanas después de la muerte de Valeria, sino un llanto de liberación, de duelo finalmente permitido. Se quedó ahí, observando sin hacer ruido, viendo cómo aquella mujer joven y sencilla sostenía a sus tres hijos con una ternura que ninguna niñera profesional había demostrado. No estaba tratando de distraerlos de su dolor o de hacerlos felices a la fuerza. Estaba simplemente acompañándolos en su tristeza, validando su derecho a estar rotos. Después de varios minutos, el llanto de los niños se calmó. Lupita sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y comenzó a secar gentilmente las lágrimas de cada uno. Se siente mejor llorar a veces, ¿verdad? Es como cuando llueve y después el sol sale y todo huele más fresco. Emiliano, todavía recargado contra ella, susurró algo tan bajo que Rodrigo no alcanzó a escuchar desde la puerta. Pero vio la reacción de Lupita, cómo se inclinó para escuchar mejor, cómo su rostro se llenó de una ternura infinita. «¿Qué dijiste, corazón?», Lupita preguntó suavemente. Emiliano reunió toda su valentía y repitió, apenas audible, «Hueles como mami». Lupita sintió el corazón estrujarse. «¿Sí? ¿A qué olía tu mami?» «A flores», Mateo añadió con voz ronca de no usar.
y a pastel, y a casa. Mi abuelita olía a tortillas y a jabón de lavanda, Lupita compartió. Cuando la extraño mucho, a veces busco ese olor porque me hace sentir cerca de ella, aunque ya no esté. ¿Ella te cuida desde el cielo?, Santiago preguntó, hablando por primera vez en meses. Estoy segura de que sí, igual que su mami los cuida a ustedes. Las mamás nunca dejan de cuidar a sus hijos, aunque ya no podamos verlas. Rodrigo tuvo que recargarse contra el marco de la puerta porque las piernas le temblaban. Sus hijos estaban hablando. Después de más de un año de silencio casi total, estaban teniendo una conversación, expresando sus sentimientos, conectando con alguien. Y esa alguien era una mucama sin título universitario ni método especializado, solo con un corazón enorme y la sabiduría de quien ha conocido el dolor personalmente. Se alejó discretamente, no queriendo interrumpir el momento, y bajó a la cocina, donde encontró a su madre y a Rosa tomando café, claramente ansiosas por saber cómo estaban yendo las cosas. «Mamá», dijo Rodrigo con voz temblorosa, «están hablando, mis hijos están hablando con Lupita, están llorando y hablando sobre Valeria». Rosa se llevó las manos al pecho. «Gracias a Dios». Doña Beatriz sonrió con sabiduría. «Te lo dije, hijo. A veces no necesitamos expertos, necesitamos corazones genuinos». Durante las siguientes semanas, la transformación de los trillizos fue lenta pero constante. Lupita no intentó cambiarlos de la noche a la mañana ni forzarlos a actuar como niños normales. En lugar de eso, los acompañó donde estaban emocionalmente, permitiéndoles sanar a su propio ritmo. Estableció rutinas simples y reconfortantes. Por las mañanas, después del desayuno que Rosa preparaba, pero que Lupita les servía personalmente, los sentaba en la mesa de la cocina para tomar chocolate caliente mientras les contaba historias de su infancia en Oaxaca. Historias simples sobre su vida en el pueblo, sobre su abuela, sobre las festividades y tradiciones. Los niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas ocasionales que Lupita respondía con paciencia infinita. Después venía el tiempo de juego, pero Lupita lo abordaba diferente a todas las niñeras anteriores. No organizaba actividades estructuradas, ni trataba de animarlos artificialmente. Simplemente se sentaba en el piso con ellos y les permitía dictar el ritmo. Si querían solo sentarse y no hacer nada, estaba bien. Si querían armar el mismo rompecabezas 7 veces seguidas, también estaba bien. No había presión, no había expectativas. Poco a poco, los niños comenzaron a participar más activamente. Mateo empezó a pedirle que le leyera cuentos. Santiago comenzó a construir torres de bloques nuevamente y orgullosamente le mostraba cada creación. Emiliano, el más apegado, raramente se separaba de Lupita, siguiéndola por toda la casa como una sombra pequeña y dulce. Lupita también introdujo algo que ninguna de las profesionales había considerado. Involucró a los niños en tareas domésticas simples. Los llevaba a la cocina a ayudarla a hacer galletas, dejándolos mezclar los ingredientes y decorar con chispas de chocolate. Los tenía ayudándola a doblar ropa, convirtiendo la tarea en un juego de quién podía hacer el mejor montón. Les enseñaba a regar las plantas del jardín, explicándoles cómo el agua ayuda a las flores a crecer fuerte. Estas actividades simples y cotidianas hacían algo que todas las terapias especializadas no habían logrado. Les daban a los niños un sentido de normalidad, de propósito, de participación activa en la vida. No eran pacientes que necesitaban ser curados. Eran niños que estaban aprendiendo a vivir nuevamente después de una pérdida terrible. Rodrigo observaba todo esto con asombro creciente. Comenzó a trabajar desde casa más frecuentemente, justificándolo con la necesidad de supervisar ciertos proyectos,
pero la verdad era que no quería perderse ningún momento de la recuperación de sus hijos. Y también, aunque no lo admitiera todavía ni a sí mismo, porque quería estar cerca de Lupita, había algo en ella que lo cautivaba profundamente. No era solo gratitud por lo que estaba haciendo por sus hijos, aunque eso era enorme. Era la forma en que ella se movía por el mundo con humildad y gracia, la manera en que trataba a todos con igual respeto, desde él hasta el jardinero. Era su risa genuina cuando los niños hacían algo gracioso, sus ojos que se llenaban de lágrimas cuando veía a los trillizos logrando algún pequeño progreso, su voz dulce cantando canciones oaxaqueñas mientras cocinaba o limpiaba. Una tarde, Rodrigo encontró a Lupita y los niños en el jardín. Ella les estaba enseñando a hacer coronas de flores, algo que su abuela le había enseñado cuando era niña. Los trillizos estaban concentrados en sus creaciones, con las lenguas asomando en señal de concentración, y lo más hermoso de todo, estaban sonriendo. Rodrigo se detuvo en seco, sin poder creer lo que veía. Mateo estaba riendo abiertamente porque su corona se había desarmado. Santiago le mostraba orgullosamente su corona a Lupita. Y Emiliano, el más pequeño, había hecho una corona pequeña que ahora colocaba cuidadosamente en el cabello de Lupita, quien se inclinó para permitirle alcanzar su cabeza. ¿Cómo me veo?, Lupita preguntó teatralmente cuando Emiliano terminó. Como una princesa oaxaqueña, Mateo declaró, y los tres niños estallaron en risas. El sonido de esas risas golpeó a Rodrigo como un trueno. No escuchaba a sus hijos reír desde antes del accidente. Había olvidado lo hermoso que era ese sonido, lo lleno de vida y esperanza. Se apoyó contra un árbol, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, sin importarle que alguien lo viera llorar. Lupita levantó la vista y lo vio. Por un momento, sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos, una conexión silenciosa de comprensión mutua y algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Esa noche, después de acostar a los niños, con Lupita leyéndoles 3 cuentos porque no querían dejarla ir, Rodrigo le pidió que hablaran en privado. La llevó a su estudio, un lugar que Valeria había ayudado a decorar y que todavía conservaba su toque femenino en los detalles. Lupita, comenzó Rodrigo, sin saber muy bien cómo expresar lo que sentía. Necesito que sepas lo agradecido que estoy. En 6 semanas has logrado más con mis hijos que todos los especialistas en más de un año. Están volviendo a la vida gracias a ti. Lupita movió la cabeza humildemente. Don Rodrigo, yo no hice nada especial. Solo les di tiempo y cariño. Eso es exactamente lo especial, Lupita. Todas las demás llegaron con métodos y técnicas, pero tú llegaste con corazón. Hizo una pausa. Quiero que sepas que ya no eres solo una empleada para esta familia. Eres importante. Para mis hijos, pero también para mí. Lupita sintió el calor subirle a las mejillas. Ellos también son importantes para mí, don Rodrigo. Me han dado una razón para... Se detuvo, no queriendo sonar demasiado emocional. ¿Una razón para qué? Para sentir que sirvo para algo más que limpiar y cocinar. Cuando cuidé a mi abuela me sentí útil de una manera profunda. Pero después de que ella murió, me sentí vacía, perdida. Y entonces llegué aquí y conocí a Mateo, Santiago y Emiliano. Y ellos me necesitaban tanto como yo necesitaba sentirme necesitada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sé que no soy su mamá. Sé que nunca podría reemplazar a su madre verdadera, pero los amo como si fueran mis propios hijos. Rodrigo se acercó y, sin pensar demasiado en lo apropiado o inapropiado de la acción, tomó sus manos entre las suyas. Lupita, nadie está pidiendo que reemplaces a Valeria.
Eso sería imposible e injusto, pero estás creando tu propio lugar en sus corazones, un lugar que es completamente tuyo. Y yo... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de confesar algo que cambiaría todo. Yo también estoy empezando a tener sentimientos por ti que van más allá de la gratitud. Lupita lo miró con ojos enormes, asustada y esperanzada al mismo tiempo. Don Rodrigo, no podemos. Yo soy solo una mucama. Usted es... Eres una mujer extraordinaria. Tu posición laboral no define quién eres. Y yo no soy un millonario inalcanzable. Soy solo un viudo con 3 hijos que está aprendiendo a vivir nuevamente gracias a ti. Apretó sus manos gentilmente. No te estoy pidiendo nada ahora, Lupita. Sé que es demasiado pronto, para ti y para mí. Solo necesitaba que supieras lo que está creciendo en mi corazón. Lupita sintió algo florecer en su pecho, algo que había pensado que nunca más sentiría. No era la urgencia del amor juvenil, sino algo más profundo y maduro, la posibilidad de una familia, de un propósito, de un futuro que pudiera llenar el vacío que la muerte de su abuela había dejado. Yo también siento algo, admitió tímidamente. Pero me da miedo, don Rodrigo. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir su familia? Mi madre ya te adora. Y en cuanto a lo que diga la gente, Rodrigo sonrió con tristeza. Aprendí cuando Valeria murió que la vida es demasiado corta para vivir por las opiniones de otros. Lo que importa es la felicidad de mis hijos y la mía propia. Y ustedes, tú y mis hijos, están empezando a hacerme feliz nuevamente. Antes de que Lupita pudiera responder, escucharon un ruido en la puerta. Se voltearon para encontrar a 3 pares de ojos verdes observándolos con curiosidad. Los trillizos habían bajado de sus cuartos, supuestamente porque Emiliano tenía sed, pero claramente habían escuchado parte de la conversación. ¿Lupita va a ser nuestra nueva mami? Mateo preguntó con esa franqueza directa que solo los niños tienen. Rodrigo y Lupita se miraron completamente tomados por sorpresa. Era Lupita quien respondió, arrodillándose para quedar a la altura de los niños. Yo no puedo ser su mami, corazoncitos, porque ustedes ya tienen una mami que los amó muchísimo y que siempre va a ser su mami, aunque esté en el cielo. Pero tú también nos quieres, Santiago observó, y papá te quiere a ti. ¿Entonces podrías ser como nuestra segunda mami? Emiliano preguntó esperanzado. No para reemplazar a mami Valeria, sino para cuidarnos ahora que ella no puede. La sabiduría de los niños pequeños a veces es devastadora en su simplicidad. Habían expresado exactamente lo que era posible, no un reemplazo, sino una expansión del amor, una nueva configuración familiar que honraba el pasado mientras abría espacio para el futuro. Lupita miró a Rodrigo, quien asintió levemente, dándole permiso para responder con su corazón. «Si su papá y ustedes me lo permiten», dijo con voz temblorosa, «me encantaría ser esa persona especial en sus vidas. No su mami Valeria, porque nadie puede serlo, pero tal vez su Lupita que los cuida y los quiere con todo el corazón». Los 3 niños corrieron a abrazarla simultáneamente, casi tirándola al piso. Rodrigo se unió al abrazo, envolviendo a los 4 en sus brazos, y por primera vez en más de un año, sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. Los siguientes meses trajeron una felicidad cautelosa pero real a la mansión Castellanos. La transformación de los trillizos continuó de manera impresionante. Regresaron a la escuela, algo que había sido imposible durante el año de su depresión más profunda, y aunque al principio fue difícil, con el apoyo constante de Lupita, lograron adaptarse. Los maestros quedaron asombrados con su progreso. Mateo recuperó su amor por los libros y constantemente pedía que le leyeran cuentos nuevos. Santiago volvió a su naturaleza aventurera, trepando árboles del jardín y explorando cada rincón de la casa. Emiliano,
Aunque seguía siendo el más apegado y sensible, desarrolló una creatividad hermosa, dibujando constantemente escenas de su familia, papá, Lupita y sus dos hermanos, y casi siempre incluía una estrella brillante en el cielo que representaba a Mami Valeria. Lupita se integró completamente en la vida familiar, aunque insistía en mantener algunas de sus responsabilidades domésticas, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutaba cuidando del hogar. Cocinaba platillos oaxaqueños que los niños adoraban, mantenía la casa organizada con esa eficiencia que viene de años de experiencia, pero sobre todo llenaba cada rincón con amor y calidez. La relación entre Rodrigo y Lupita se profundizó lentamente, con el respeto y la cautela de dos personas que han conocido el dolor y no quieren apresurarse. Comenzaron con cenas después de que los niños se dormían, hablando durante horas sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Rodrigo le contaba sobre Valeria y Lupita escuchaba sin celos, entendiendo que el amor que él sentía por su primera esposa no disminuía lo que estaba creciendo entre ellos. Lupita le contaba sobre su infancia en Oaxaca, sobre su familia numerosa y amorosa pero pobre, sobre los sacrificios que había hecho para ayudarlos, sobre sus propios sueños abandonados de estudiar enfermería. Rodrigo la escuchaba con admiración creciente, viendo en ella una fuerza y una dignidad que ninguna cantidad de dinero o educación formal podía comprar. Fue durante una de estas conversaciones nocturnas, 6 meses después de su llegada, que Rodrigo finalmente se atrevió a preguntarle formalmente. Estaban sentados en la terraza, mirando las estrellas sobre Ciudad de México, cuando él tomó su mano. Lupita, estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que perdí a Valeria. Mis hijos te aman, mi madre te adora, y yo... Respiró profundo. Yo me he enamorado completamente de ti, no de la idea de reemplazar a Valeria, sino de ti, de la mujer extraordinaria que eres. Lupita sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Rodrigo, yo también te amo. Amo tu bondad, tu dedicación a tus hijos, la forma en que me tratas como un igual, aunque vengo de un mundo tan diferente al tuyo. ¿Te casarías conmigo? Rodrigo preguntó simplemente. Sé que es poco convencional, sé que habrá gente que va a criticar, pero ya no me importa qué piensen los demás. Quiero que seas mi esposa, que seas oficialmente la madre de mis hijos, que construyamos juntos una familia que honre el pasado, pero mire hacia el futuro. Antes de que Lupita pudiera responder, escucharon aplausos desde la ventana. Los 3 trillizos estaban ahí, habiendo escuchado todo, probablemente a propósito, con sonrisas enormes en sus rostros. «Di que sí, Lupita», Mateo gritó. «Por favor, di que sí», Santiago agregó. «Queremos que te quedes para siempre», Emiliano suplicó. Lupita rió a través de las lágrimas, mirando a esos 3 niños que habían llegado a significar todo para ella, y después a Rodrigo, el hombre que le estaba ofreciendo no solo amor, sino una familia completa. «Sí», dijo simplemente, «sí, me caso contigo». Los niños bajaron corriendo para unirse a la celebración, abrazando a Rodrigo y Lupita en un montón de brazos pequeños y risas felices. Y desde algún lugar en el cielo, Valeria también sonreía, agradecida de que su familia hubiera encontrado la forma de sanar y de seguir adelante, honrando su memoria mientras abrazan un futuro lleno de amor. La boda fue pequeña e íntima, muy diferente de la celebración grande y elegante que había sido la primera boda de Rodrigo. Se casaron en el jardín de la mansión, con solo familia cercana y amigos verdaderos presentes. Doña Beatriz lloró de felicidad. Rosa preparó un banquete espectacular, mezclando cocina oaxaqueña con platillos elegantes, y los trillizos fungieron como pajes, llevando los anillos con seriedad adorable.
Lupita caminó hacia el altar del brazo de su padre, quien había viajado desde Oaxaca sin poder creer que su hija humilde estaba casándose con un millonario, pero más importante, que estaba claramente enamorada y era correspondida. Llevaba un vestido sencillo pero hermoso, con bordados oaxaqueños incorporados en el diseño, honrando sus raíces mientras entraba en esta nueva vida. Cuando Rodrigo la vio caminar hacia él, supo con certeza absoluta que estaba tomando la decisión correcta. Esta mujer había salvado a su familia de hundirse en la oscuridad, había devuelto la risa a su hogar y le había enseñado que era posible amar nuevamente sin traicionar el pasado. Los votos fueron simples, pero profundamente emotivos. Rodrigo prometió amarla, respetarla y agradecerle cada día por el regalo de haber traído luz de vuelta a sus vidas. Lupita prometió cuidar de él y de los niños con todo su corazón, honrar la memoria de Valeria y construir juntos una familia donde el amor siempre sería lo más importante, por encima de cualquier diferencia de clase o origen. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los trillizos gritaron ¡Viva!, tan fuerte que hicieron reír a todos los invitados. La vida después de la boda no fue perfecta, porque ninguna vida lo es, pero fue buena. Lupita se adaptó a su nuevo rol como esposa y madre con la misma gracia y humildad con la que había manejado todo lo demás. Insistió en seguir involucrándose en las tareas domésticas, no porque fuera su obligación, sino porque genuinamente disfrutaba cuidando de su familia de esa manera concreta y tangible. Rodrigo, por su parte, nunca permitió que nadie tratara a Lupita con menos que completo respeto. Cuando algunos de sus conocidos de la alta sociedad hacían comentarios sutiles sobre sus orígenes, él los confrontaba directamente, dejando claro que su esposa era la mujer más valiosa y admirable que conocía, y que cualquiera que no pudiera verlo no era bienvenido en su vida. Los trillizos florecieron bajo el amor de su nueva familia expandida. Nunca olvidaron a su madre biológica. Rodrigo y Lupita se aseguraron de eso, manteniendo fotografías de Valeria en la casa, contando historias sobre ella, visitando su tumba en fechas importantes. Pero también abrazaron completamente a Lupita como su madre presente, la que los cuidaba día a día, la que besaba sus rodillas raspadas, la que celebraba sus logros y los consolaba en sus tristezas. Un año después de la boda, Lupita descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó de alegría a toda la familia, especialmente a los trillizos que estaban emocionados con la idea de un hermanito o hermanita. Cuando nació Valeria Rosa, nombrada en honor a la primera esposa de Rodrigo y a la tía de Lupita, los 3 niños mayores se convirtieron en los hermanos más protectores y amorosos que uno pudiera imaginar. La pequeña Valeria Rosa creció escuchando historias sobre la mujer cuyo nombre llevaba, aprendiendo que su familia era especial porque estaba construida no solo sobre lazos de sangre, sino sobre lazos de amor que habían superado pérdida y dolor para crear algo hermoso. Años después, cuando los trillizos eran adolescentes y Valeria Rosa una niña curiosa de 5 años, Mateo escribió una composición para la escuela sobre su familia. En ella, explicaba cómo su primera mamá les había dado la vida y siempre viviría en sus corazones, y cómo su segunda mamá, Lupita, les había devuelto la capacidad de vivir esa vida plenamente después de casi perderla en la tristeza. Algunas personas piensan que es triste que perdiéramos a nuestra mamá cuando éramos pequeños, escribió Mateo. Y sí, fue muy triste, pero también aprendimos algo importante, que el amor no se acaba solo porque alguien muera, y que nuestros corazones son lo suficientemente grandes para amar a más de una persona especial. Mamá Valeria nos dio la vida, mamá Lupita nos enseñó a vivirla nuevamente.
Las dos son nuestras mamás, solo que de maneras diferentes, y eso no nos hace raros o diferentes, nos hace afortunados. Cuando la maestra leyó la composición en voz alta en la clase, no había un ojo seco en el salón. Y cuando Lupita la leyó más tarde en casa, lloró lágrimas de gratitud por haber sido elegida para ser parte de esta familia extraordinaria. Rodrigo, observando a su esposa llorar sobre la composición de su hijo, la abrazó desde atrás y le susurró: ¿Recuerdas cuando llegaste aquí como una simple mucama? Cuando 6 niñeras profesionales habían fracasado y yo había perdido toda esperanza. Lupita asintió, recordando esos primeros días aterradores, cuando no sabía si podría ayudar a esos niños tan profundamente heridos. Nunca fuiste una simple mucama, Rodrigo continuó. Desde el primer día fuiste un ángel disfrazado, enviado exactamente cuando más te necesitábamos. Salvaste a mis hijos, Lupita, pero más que eso, nos salvaste a todos, incluyéndome a mí. Lupita se volteó en sus brazos, mirándolo con esos ojos cafés que él había llegado a amar tanto. No fui yo sola, Rodrigo. Ustedes también me salvaron. Después de perder a mi abuela estaba perdida, sin propósito. Esta familia me dio una razón para seguir adelante, me dio un lugar donde pertenezco. Nos salvamos mutuamente. Y esa era la verdad simple y hermosa de su historia. No era el cuento tradicional de un príncipe rico que rescata a una mucama pobre, ni el de una empleada astuta que se casa con el millonario para mejorar su situación. Era la historia de una familia rota que encontró sanación a través del amor incondicional de una mujer cuyo verdadero valor no tenía nada que ver con su educación formal o su estatus social, sino con la inmensidad de su corazón. Era la historia de 3 niños que aprendieron que es posible amar nuevamente después de una pérdida devastadora, que sus corazones eran lo suficientemente grandes para mantener la memoria de su primera madre mientras abrazaban el amor de su segunda madre. Era la historia de un viudo que descubrió que honrar el pasado no significa vivir atrapado en él, que es posible construir un futuro hermoso sin traicionar los recuerdos preciosos. Y más que nada, era la historia de Lupita, la mucama de Oaxaca, con manos trabajadoras y corazón infinito, que demostró que las credenciales más importantes para sanar a una familia no se encuentran en diplomas ni certificados, sino en la capacidad de amar genuinamente, de estar presente en el dolor ajeno, de ofrecer consuelo sin esperar nada a cambio. Los años pasaron. La familia Castellanos Ramírez continuó creciendo y evolucionando. Los trillizos se convirtieron en hombres buenos y compasivos que nunca olvidaron las lecciones de resiliencia y amor que sus 2 madres les enseñaron. Valeria Rosa creció siendo activista por los derechos de las trabajadoras domésticas, inspirada por la historia de su propia madre. Rodrigo y Lupita envejecieron juntos, su amor madurando como el buen vino, cada año más profundo y más fuerte. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Valeria Castellanos, toda la familia visitaba su tumba. Llevaban flores frescas, contaban historias sobre ella, y Lupita, la mujer que había tomado su lugar pero nunca intentó reemplazarla, siempre susurraba una oración de agradecimiento. Agradecimiento por la mujer que había dado vida a los niños que ella ahora amaba como propios. Agradecimiento por la oportunidad de ser parte de esta familia extraordinaria. Agradecimiento por haber sido elegida para continuar el legado de amor que Valeria había comenzado. Porque al final, eso es lo que era esta familia. Un legado de amor que superaba la muerte, que trascendía las clases sociales, que demostraba que las familias más hermosas no siempre son las que nacen de la biología, sino las que se eligen conscientemente, día tras día, con cada acto de cuidado, con cada sacrificio, con cada sonrisa compartida y cada lágrima consolada.
Y todo había comenzado con una mucama sencilla que supo ver más allá del lujo de una mansión para encontrar a 3 niños desesperados que habían olvidado cómo sonreír y que con paciencia infinita, amor genuino y la sabiduría que viene de conocer personalmente el dolor, les enseñó que la vida, incluso después de la pérdida más terrible, siempre puede ofrecer una segunda oportunidad de felicidad. ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier diferencia de clase social? ¿Que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar nuevamente después de pérdidas devastadoras? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras historias más conmovedoras. El próximo video ya te está esperando.